Dios les bendice, amados hermanos. En el transcurso de la semana, en los devocionales, hemos estado hablando de la fe, ¿verdad? Y de las recompensas, ¿verdad? Para aquellos hijos del Señor, ¿verdad? Que son humildes, que son bondadosos, que han entendido su propósito de vida. En la oración del día sábado hablábamos de la importancia de entender que nosotros no podemos tener entendimiento del Señor si no desocupamos nuestro cerebro de otras cosas. Si nuestra cabeza está llena de otras cosas, difícilmente vamos a poder tener entendimiento de Dios. Si aquí están las cuestiones existenciales, si aquí están todas las teorías habidas y por haber, y menos la palabra de Dios, no puedes tener entendimiento del Señor. Y eso nos complica entonces, ¿verdad?, poder aprender a ser como Él. Vimos en la palabra del Señor el día sábado en la oración que dice Filipenses, ¿verdad? Dice, todo lo que has aprendido, ¿sí?, de mí, todo lo que habéis oído de mí, todo lo que has visto que yo soy, eso haz, dice el Señor. Entonces, nosotros no podemos moldear a un Dios a nuestra manera. Nosotros tenemos que ser moldeados a su manera. Si no, va a ser difícil. Sí, sabemos todos que como seres humanos, nosotros lo hablábamos y decíamos que a nuestros hijos les decimos, ¿no?, lo importante de ser buenas personas, pero conforme a la luz de la palabra de Dios, estamos viendo que eso no es suficiente. Porque ser bueno bajo tus preceptos no te va a llevar a la vida eterna. Tenemos que ser como Él, no buenos a nuestra manera, a como nosotros creemos que debe de funcionar. No, tenemos que ser como Él, exactamente como Él. Y entonces tenemos la necesidad de aprender de Él y no de otras personas. Porque a veces excusamos nuestro comportamiento al comportamiento de los demás, incluso de los ministros de culto, ¿verdad?, incluso de los sacerdotes o de cualquier representante de la religión. Excusamos nuestra manera de ser en su manera de vivir. Ahí está, mira, si los padres, mira cómo son pedófilos, si los pastores, mira cómo son bien tranzas. Dios les va a arreglar su asunto a ellos, como te lo va a arreglar a ti cuando te lleve a cuentas. Pero cuando el Señor te lleve a cuentas, no te va a preguntar, ¿sí?, cómo fue el comportamiento de los demás. Te va a preguntar cómo fue tu comportamiento. O sea, el Señor va a decir, sí, aquel que tú juzgabas, aquel que criticabas, ya le arreglé su asunto y está en el lugar que reservé para él. Aquí estamos tú y yo. Nadie va a pasar contigo. O sea, no vas a poder decir, ya es mi turno, vengan todos ellos que me hacían enojar para que yo pueda decirle al Señor que era como era por culpa de ustedes. No, vas a entrar tú solo delante de la presencia del Señor y te va a arreglar tu tema. Porque algo que hemos visto es que todos recibiremos nuestro respectivo merecido, todos. Y ahí la importancia entonces, amados hermanos, de fortalecer nuestra fe, de entender nuestra fe, de saber en qué estamos creyendo y cómo lo estamos viviendo. Vamos a iniciar este servicio, ¿verdad? La palabra se llama el corazón que confía obedece. Pero vamos a tomar como introducción el devocional del día jueves. ¿Quiénes leyeron el devocional del día jueves? Que normalmente lo damos a las 18 horas por Zoom. Esta vez no pudimos porque no nos pudimos conectar, pero lo mandé escrito. ¿Quiénes lo leyeron? Ok, una hermana. Bueno, ya es ventaja una de entre 20, 2, 3, 4. Ok, bien. Pues si no lo leyeron, ahorita nos lo vamos a chutar. Y dice así, dice, haz lo que el Señor dice, porque lo dice, nada más. A ver, papás, cuando exhortaban a sus hijos que estaban haciendo las cosas mal, ¿cuántas veces no te ha tocado decir, porque lo digo yo, que soy tu padre? Porque de repente el chamaco se revela tanto que dice, a ver, ya, lo vas a hacer porque lo digo yo. ¿Y por qué tengo que hacer en mi cama? Porque lo digo yo. Ya, no requieres más explicaciones, más que obedecer.
¿Por qué nosotros somos igual con Dios? ¿Y por qué debo de perdonar? ¿Y por qué debo de ser bondadoso? ¿Y por qué debo de ser generoso? ¿Y por qué debo ser misericordioso si todos son bien malvados conmigo? Pues Dios te dice, porque lo digo yo. Suficiente. Punto, que se acabó. Porque yo te lo estoy diciendo. ¿Sí? Hay una frase muy interesante que ponen regularmente mucho en los altares a la guadalupana. Dice, no estoy aquí yo que soy tu madre, algo así dice, ¿no? No lo entiendo, pero bíblico no es. Pero lo que sí es bíblico es que Dios es soberano, ¿sí? Todopoderoso, y que no tiene por qué darte explicaciones el cómo hace las cosas, porque Él es el Padre. Punto, que se acabó. Entonces, si quieres tener frutos respecto a tu fe, comienza a hacer las cosas porque Él lo dice, ¿sí? Dice Hebreos 11:7, fue por fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. Obedeció a Dios, quien le advirtió sobre cosas que nunca antes había sucedido. Cuando el Señor manda a Noé a construir la barca, nunca había llovido, ahí no había caído lluvia. Por eso dicen, estás loco, si aquí ni llueve. Es más, no sabían lo que era llover. Quienes han estudiado la Biblia tienen entendido eso. ¿Llover? ¿Qué es eso? Va a caer agua del cielo. Ja, estás loco. Y la gente se burla de él y le llaman loco. Pero ese loco que obedece a Dios fabrica un arca que estuvo 40 días y 40 noches sobre el agua. La ciencia y la inteligencia crea un barco que se hundió en la inauguración. ¿Vean? ¿Ah? Pero este hombre obedece y crea un arca. O sea, él no dice, ¿para qué hago eso? Si aquí ni llueve, más no sabía ni qué es lluvia. Simplemente Noé obedeció y fabrica un arca. Y además de salvar a todos los animalitos más obedientes, ¿va? También salva a su familia. También salva a su familia. Varones, ¿quieres salvar a tu familia? Comienza a obedecer a Dios. Comienza a obedecer a Dios. Tienes que formalizar tu fe, ¿sí? Miren, la fe es ser obediente, incluso cuando no se entienda o se esté de acuerdo con la orden, ¿sí? En la palabra en el Nuevo Testamento hay al menos 1000 mandamientos y todos son para tu bienestar y beneficio. Son mandamientos. Ese es el problema. Ese es, ¿cómo un mandamiento va a ser para mi bien? ¿Sabes por qué? Porque ahí se rompe el tema. No nos gusta obedecer. Entonces todo lo que es mandamiento, ¿por qué? ¿Y yo por qué? Pero hay más de 1000 mandamientos en el Nuevo Testamento que son para tu bienestar, que son para tu bien. Pero si tu fe no está edificada sobre la roca, cuestionas todo, ¿sí? Dios a menudo nos dice cosas que parecen confusas, como que ama a tus enemigos. Ahí está el problema. Ese es un mandamiento que tiene promesa. Pero dices, ¿cómo voy a amar a mis enemigos? No, los odio con odio jarocho. ¿Ah? ¿Cómo me pides eso? ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos pide el Señor que nos genera conflicto? Perdona a las personas que te lastimaron. No, ¿cómo crees? No, estás bien patinado, Dios. ¿Cómo voy a amar a quien me lastimó? ¿Cómo lo voy a perdonar? Perdónalo tú, que es tu chamba. Yo lo traigo en mi carterita y en su momento me la cobro. Pero quieres ser bendecido, quieres que te vaya bien en la vida. ¿Y crees que te está yendo bien? Porque tienes casas, porque tienes carros, porque tienes empresas, porque tienes cuentas bancarias que desbordan así, están los dólares saliéndose de tu cuenta bancaria y por eso tú piensas que te está yendo bien. El bienestar que Dios quiere para nosotros, amados hermanos, ¿sí? Si es cierto que se tiene que reflejar en este plano, ¿sí? Pero se va a vivir en el siguiente. Amén. Porque el Hijo de Dios tiene que ser pleno. Pero una plenitud de Dios no se refleja en cosas materiales, se refleja en el corazón. Y va a tener su mayor resultado en la vida eterna, en el destino donde has de terminar. Porque solamente Dios
es el que nos puede mandar al cielo o al infierno. Satanás no te puede mandar a ningún lado. Satanás no tiene suerte ni sobre su propia vida. Ya está destinado al lago de fuego. ¿Cómo crees que Satanás te va? Porque todo el mundo le teme a Satanás. Y si le temes a Satanás es porque no tienes el temor de Dios en tu vida. Entonces tu fe naufraga. Tu fe naufraga. Y se va volviendo esa fe, se va volviendo condicionante. Vimos 2 devocionales, el día jueves hablamos de 2 temas. Uno, haz lo que el Señor dice porque Él lo dice, y el otro, que tu fe, ¿sí?, sea persistente a pesar de tus sentimientos. Pero no, el que no tiene bien firme su fe, esta se mueve respecto a nuestros sentimientos o nuestra circunstancia de vida. No, nuestra fe tiene que ser sólida en toda circunstancia de nuestra vida. Entonces el Señor, ¿verdad?, a veces nos pide cosas que se nos complica, ¿sí? Y no es nada fácil obedecer, no es nada fácil. Muchos mandamientos en la palabra del Señor parecen difíciles, irrazonables, poco realistas, inalcanzables y hasta imposibles de lograr. Pero cuando Dios dice cosas como debes reservar el sexo para el matrimonio, el Señor está tratando de fastidiarte, joven, jovencita, jovencito, ¿sí? El Señor trata de que no sufras. El Señor está tratando lo mejor para ti. El Señor está garantizando tu mejor futuro, relación matrimonial, porque Él sabe que serás más feliz de esta forma que si vives la vida como el mundo la vive. No pasa nada, vive la vida, disfruta. ¿Va? Entonces, a veces entramos en conflicto con Dios, pero eso pasa porque tenemos nuestra cabeza llena de otras cosas en vez de tenerlo llena de la palabra de Dios. Y no estoy hablando de fanatismo, amados oyentes. Saben que aquí repudiamos el fanatismo porque Dios no es fanático. Dios es el camino, la verdad y la vida. No es una religión en la cual tengas que fanatizarte. Simplemente que si nosotros llenamos nuestra mente de Cristo, vamos a resolver las cosas como Cristo las resuelve. Eso es únicamente, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a tener una percepción de las cosas muy distinta a como el mundo las percibe. Y vas a tener un concepto muy diferente de cómo vivir la vida a como el mundo te aconseja que la vivas, ¿verdad? Entonces, cada vez que el Señor te indica que hagas algo, es un examen para tu fe. La pregunta es esta: ¿confías en Dios o confías más en tus instintos? ¿Confías más en la palabra de Dios o confías más en la voz del Vox Populi? Esa es la pregunta. Entonces, ¿a quién vas a obedecer? Entonces, ¿a quién vas a obedecer? Y aquí viene el ejemplo que les decía. Cuando eras niño, alguna vez tu padre te pidieron que hicieras algo que no te parecía razonable ni lógico, ¿verdad?, para ti. Y cuando les preguntaste, ¿por qué tengo que hacerlo?, te respondieron, porque yo lo digo. Porque yo lo digo. ¿Sí? Porque yo lo digo. Pero ahora se hace retrospectiva, vas a ver que lo que tus padres te dijeron era bueno o fue bueno para ti. A lo mejor no todo, pero te vas a dar cuenta que la mayoría de las cosas eran pensando en tu bienestar, ¿sí? Igual Dios, lo que te pide que hagas siempre va a ser bueno para ti. Siempre va a ser bueno para ti. Miren, tal como hizo Noé, Dios le pidió que hiciera cosas que no entendió. Amado oyente, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, toda tu vida Dios te va a pedir cosas que posiblemente no entiendas. Toda tu vida, ¿sí? A lo mejor cuando tengas 80 años, Dios te dirá, quiero que hagas esto, y le preguntarás, ¿por qué? Eso no es lógico. Y Dios te dirá, porque yo lo digo. Sí, a tus 80 años, así como le dijo a una mujer de tanta edad, vas a concebir a un bebé. No inventes, ya se me pasó el tren.
¿Sí? Cuando el Señor le pidió a Abraham que saliera de su casa, Abraham no tenía 15 años, Abraham tenía 70 años y le dijo: sal de tu casa, deja tu parentela y vas a ir a donde yo te he de enviar. Hubo un devocional que, ¿cómo se llamó? Fe es ir a donde ni siquiera sabes. O sea, Abraham tenía toda la edad, toda la madurez para decirle: ¿qué te pasa, Dios? ¿Cómo crees? No, yo ya aquí, déjame, ya viví, ya aquí, quiero morir. No, Abraham preparó su casa y de inmediato obedeció. Inmediato obedeció. Y tú dirás: pues sí, obedeció porque le prometió que iba a ser de él una nación grande. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? ¿O por qué te resistes a obedecer? ¿Por qué hasta hoy en día sigues sin obedecer? ¿No te ha prometido nada a Dios? ¿No has leído tu escritura? ¿No te ha terminado de convencer? ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué nos cuesta trabajo conciliar nuestra fe, fortalecerla? ¿Por qué nos cuesta trabajo determinarnos a ser cada vez más como Cristo? ¿No te ha prometido nada? ¿No ha hecho nada por ti? Sean honestos y levanten la mano. Ahora en el COVID, ¿cuántos clamaron por su vida en oración? Levanten la mano sin pena. ¿Qué hizo el Señor? ¿Para qué? ¿Para seguir de rebeldes? ¿Para seguir por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Entonces es importante, amado oyente, ver hacia dónde estás orientando tu fe, ¿verdad? Miren, situaciones como estas te ponen a prueba. La fe es creer cuando no lo ves, pero también es obedecer cuando no lo entiendes, ¿sí? Si no aprendes a obedecer, te perderás de muchas bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. A veces ustedes quisieran que yo los pasara aquí al frente, impusiera mano para ustedes para que fueran bendecidos. No funciona así. Y si en algunas otras iglesias te permitiste eso, te engañaron vilmente. ¿Están transmitiendo en Facebook? Sí, engañaron vilmente a las almas, pastores, haciéndoles creer que pasando al frente y tirándolos iban a ser bendecidos. No, si no obedeces no vas a ser bendecido. Punto, que se acabó. ¿Sí? Esto no se trata de caerse y levantarse, avivamiento 2025, avivamiento 2026. No, se trata que comiences a obedecer a Dios. Se trata que le des valor a tu fe. Se trata que hagas algo con tu fe. Se trata de que muestres en vida real lo que predicas en fe. La fe, ¿sí?, es la realidad que vives. ¿Sí? La fe no es cargar una Biblia debajo del sobaco y que todo el mundo te vea. Ay, mira, ese es aleluyo, ha de ser de buena gente. No. Nadie más que los de tu casa saben realmente cómo eres. Y alguien más, Dios, que todo lo ve. ¿Sí? Ahí en tu trabajo puedes apantallar a 100, 200. A Dios no le impresionas y a los de tu casa menos. Aquí eres el hermanito piadoso que ay, cómo, miren el hermano Doroteo cómo alaba al Señor, pero en tu casa eres Atila, el rey de los hunos, tronando dedos, gritando, mandando el manazo. Y no nos equivoquemos, varones, que van a llegar a la casa y órale, doblé porque lo digo yo. No, sometámonos al Señor en humildad, reverencia, pero sobre todo en amor. En la palabra del Señor en el Salmo, no recuerdo el Salmo, dice lo siguiente, ¿sí? A los varones, a los cabezas de hogar, compórtense varonilmente, hagan las cosas varonilmente, pero sobre todo con amor. Entonces, ser varonil en el hogar no es gritar, ser varonil en el hogar no es dar el manazo en la mesa. Ser varonil en el hogar es ser cada vez como Cristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Mire, pero si aprendes a hacer lo que Dios te dice que hagas sin cuestionarlo, incluso cuando te parezca absurdo y exactamente contrario de lo que tu tendencia natural percibe,
entonces vas a crecer en fe y serás muy bendecido y verás los resultados de la fe que persiste a pesar de los sentimientos, ¿sí? Este es otro tema, la fe que persiste a pesar de los sentimientos, ¿sí? Miren, hace algunos años, en el 2012 para ser precisos, el Señor tomó la vida de mi madre. Fue una cuestión muy difícil el tiempo que estuvo en el hospital. Y todo el tiempo que estuve en el hospital, solamente una vez la visité en el hospital. Y hijo tan desconsiderado. No había más que yo pudiese hacer. Y los turnos estaban muy complicados. Hoy en día saben cómo están las situaciones en los hospitales. Ya no te permiten permanecer adentro. Ahora tienes que velar a tu pariente afuera, en la calle. Y parecen cuestiones inhumanas. No, es protección, porque ahora resulta que las peores enfermedades son las que se gestan al interior de los hospitales. Es por esa razón, no es porque sean inhumanos, nos están protegiendo. Pero ¿qué dice nuestra naturaleza? No, qué inhumanos, nos echaron a la calle. No, te están protegiendo. Era muy complicado. Y fíjense que es cuando ves la fe y cuando tienes enseñanzas correctas, dices gloria a Dios Padre, porque al final de cuentas tú tienes en tus manos la vida de mi madre, y porque tú prometiste que en algún momento habríamos de morir. Si ha de ser eso, Señor, prepara el corazón de mis hermanos, porque no está listo. Yo podría decirte que el mío estaba, o al menos así yo lo percibía, ¿sí? Fue un periodo como de 2 meses muy difíciles para mis hermanos, y para mí muy, muy simple, porque mi fe me hizo entender que el Señor tenía el control de las cosas, ¿sí? Me tacharon de que yo no la quería, me tacharon de porque no me vieron llorar, porque no me vieron quererme aventar a la tumba con ella, etcétera, etcétera. Pero no saben que 2 años después vino el duelo. El duelo es un misterio de Dios, pero también nos enseña que no podemos quedarnos en esa etapa. 2 años después vino el duelo, ¿sí? Y es gracias a la palabra del Señor que pude sobrellevarlo de una manera correcta. ¿Sabes por qué? Porque si no estás convencido de tu fe, Satanás usa las circunstancias adversas para destruirte. Muchas personas que no logran salir del duelo terminan suicidándose o terminan culpándose toda la vida. Se sienten responsables de todo, porque nunca la fui a visitar, porque no me pude despedir de ella, porque nunca le llevé flores en vida, porque siempre la hacía enojar. Ya nada de lo que digas sirve. Mi madre ya no escucha nada. No importa cuánto yo llore, no importa cuánto suplique que me perdone, si no lo hice en vida, de muerta ella no sabe nada. Lo dice la palabra. Y si yo no hubiera entendido eso, 2 años después que me llegó el duelo, el enemigo me echa una carga de culpa como no tienes idea. Cancelo tu boca, Satanás, porque lo que pasó con mi madre fue la voluntad de Dios y no mis deseos. ¿Sí? Porque sabemos, Dios nos promete que un día hemos de morir, ¿sí? Y no dice que en nuestra cama, así bien, no. ¿Quién sabe que pueda atentar con nuestra vida, nuestra salud? Pero lo importante aquí es que tu fe te tiene que tener determinado en saber a dónde vas después de que eso pase. Ese es el interés que debes de tener. No tiene que interesarte cómo mueres, tiene que interesarte cómo vives. Y créeme que cambiaríamos muchos hábitos, principalmente espirituales, ¿sí? Miren, en Hebreos 11:27 dice: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer a la ira del rey. Siguió adelante porque mantuvo sus ojos en el que es invisible. Existe una fuerte creencia en nuestra sociedad y cultura que influye en cada uno de nosotros, lo queramos o no, ¿sí? Y el mundo te dice: si te sientes bien con hacerlo, hazlo. Entonces hazlo, ¿sí? Pero este tipo de pensamiento te permite dejarte manipular por tu estado de ánimo, lo que te obliga a vivir de acuerdo a tus sentimientos.
yo sufro, yo duelo, a mí nadie me quiere, a mí todos me odian, yo merezco esto, yo merezco aquello, y comienzas, ¿verdad?, a destruirte. ¿Por qué? Porque te vuelves conmiserable contigo mismo. En vez de decir, hey, esto no más para mi vida, y tú empiezas a tomar decisiones que te ayuden a salir de ese atolladero. Por eso ayer en la oración veíamos, llevamos de tarea el Salmo 126, dice el Señor, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, está diciendo cuando revierta mi esclavitud. Hay mucha gente en la iglesia, ¿verdad?, que se congrega, incluso sirve, pero sigue siendo cautivo de algo, de una manía, a lo mejor de algún vicio. Ya, recuerden, vicio, llámese como se llame, ¿sí? A lo mejor a la pornografía, ¿sí? Entonces, cuando el Señor hiciese volver nuestra cautividad, tenemos que buscar a toda costa ser libres, porque el Señor te lo prometió. Incluso en ocasiones eres cautivo a relaciones tóxicas. No me gusta ese nombre, pero ya se volvió tan común, ¿verdad? A malas relaciones interpersonales, inclusive dentro del matrimonio. Y el colmo, supuestamente ambos cristianos. Y eres cautivo a manipulaciones. Ok, te voy a dejar en la iglesia, pero el fin de semana yo me voy con mis amigos a ver el partido de la América. Ay, con tal de que me dejes ir a la iglesia. No, tienes que ser libre de esas cautividades, porque no estás siendo sano para tu vida. ¿Sí? Pero si no orientas la fe del Señor en obediencia a su palabra, no te puedes liberar. Incluso el enemigo utiliza la propia palabra para seguirte esclavizando más. Sí, pero ese es otro tema y lo vamos a ver después. Miren, la verdad, amados hermanos, ¿verdad?, no siempre tenemos ganas de hacer lo correcto. ¿Sí? Aquí ponía, por ejemplo, les decía, no sé ustedes, pero yo no siempre tengo ganas de ser amable con la gente. Pastor, ¿cómo está diciendo eso? Sí. Pero ahí es donde viene mi decisión. Me valgo de esas ganas para decirle, a ver, hermano, ya ponte a orar y ya, por favor. O me valgo de la decisión de Cristo y digo, a ver, hermano, dime, quiero decirte que no pude estar disponible hace media hora. Perdóname por no tomarte la llamada hace media hora, porque no eres el único. Pero dime, aquí estoy. Porque al final de cuentas la decisión va a ser mía, pero esa decisión va a tener un valor más firme en lo que debemos de ser como hijos de Dios si mi fe está sustentada sobre la roca. Porque si mi fe no está sustentada sobre la roca, entonces me puedo valer de mi derecho de réplica, ¿sí? O de mi derecho de no hacerle caso, ¿sí? Vean lo importante entonces lo que es nuestra fe para nuestras decisiones de vida, ¿verdad? No siempre tengo ganas de dejar lo que estoy haciendo para ayudar a alguien, ¿sí? No siempre tengo ganas de creer en las promesas de Dios para mi vida. Pastor, ¿está oyendo lo que estoy diciendo? Sí, te estoy hablando con la verdad. Pero al final de esas circunstancias o de esos sentimientos, tengo que tomar decisiones. Y es donde viene esa parte de ser bendecido o saber también lo que me voy a merecer por hacer lo contrario, porque lo debo de saber. A ver, ¿cuántos de aquí en la secundaria se fueron de pinta? ¿Ok? ¿Cuántos de los que se fueron de pinta sabías que había dos posibilidades? Que te sorprendieran
o que no te sorprendieran. No es suerte, amado oyente, no somos, no coexistimos por suerte, ¿eh? No coexistimos por suerte, es por decisiones. Si yo decidía decidirme de pinta, tenía que tener pleno conocimiento de lo que me iba a pasar si era sorprendido. ¿Ah? ¿Sí o no? Es igual aquí. Somos muy ávidos para tomar decisiones, pero en verdad somos muy torpes para atender las consecuencias. Es una realidad. Sí. Entonces nuestra fe nos tiene que llevar a sobrepesar toda circunstancia de vida, amados hermanos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me hace responder de una manera correcta aún sobre mis sentimientos? Recordar mi objetivo como hijo de Dios. Recordar mi objetivo como hijo de Dios, no como pastor. Quiero que lo entiendas, amado hermano, no como ministro de culto, como hijo de Dios. Yo tengo que comportarme como un hijo de Dios. Ya les dije que estar aquí al frente fue una responsabilidad que yo adquirí. No estoy aquí al frente para que me den mi diploma de pastor, no, estoy aquí porque adquirí una responsabilidad dentro de mi relación con el Señor, dentro del crecimiento de mi fe. Yo te tengo que tratar a ti como un hijo de Dios. No, que pues no me queda de otra, tengo que ser pastor, sonríe. 2 cortos, 3 largos. No, mi comportamiento hacia ti tiene que ser el comportamiento de un hijo de Dios. El comportamiento de ti hacia mí, el que yo espero, es el comportamiento de un hijo de Dios, no de un súbdito, no de un vasallo, no, el comportamiento que espero de ti es el de un hijo de Dios. ¿Sí? Llegas temprano al culto porque eres un hijo de Dios. Sabes, has entendido, te has involucrado para saber lo de la ofrenda, el diezmo, las primicias, porque eres un hijo de Dios. Sabes que tienes que orar, tienes que venir a las vigilias de oración porque eres un hijo de Dios, no porque eres un súbdito de Doroteo. Sabes que tienes que ayunar en tus circunstancias adversas porque eres un hijo de Dios. Y es la respuesta que espero de ustedes hacia mí, la respuesta de un hijo de Dios. ¿Sí? Sabes que tienes que participar de las actividades de la iglesia porque eres un hijo de Dios, no porque perteneces a un club social, no porque Dios te va a castigar o yo voy a lanzar maldiciones porque no lo haces. Y si ese fuese el caso, ¿qué estás haciendo aquí? Sal corriendo de aquí, porque la palabra de Dios no es para maldecir, sino para bendecir. ¿Sí? Tú eres el que tienes que sacar provecho de tu fe, el cual se va a reflejar en tu relación con Dios y en tu obediencia a Él. ¿Sí? Bien, es como los atletas olímpicos que se esfuerzan incluso cuando no tienen ganas, o un gran músico practicando su concierto incluso cuando está cansado. Lo mismo ocurre en tu relación con el Señor. ¿Sí? Las personas que tienen un buen tiempo de meditación en la palabra, un buen tiempo de lectura en la palabra, una oración constante, no llegaron ahí porque así les nació, así les tocó nacer. No, llegaron ahí porque se despertaron, decidieron, se determinaron, incluso cuando no querían hacerlo. La vida devocional que tú puedes ver de un siervo diligente es porque ese siervo ha sido persistente en su relación con el Señor. Ay, no, es que él era el elegido. No, tú has sido también elegido, tú has sido también escogido. De ti depende qué haces con ese favor del Señor. ¿Amén? Miren, a través del ejemplo que vimos de Moisés, ¿verdad? La Biblia nos muestra cómo desarrollar la perseverancia. Hebreos 11:27 dice: por la fe Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer la ira del rey y siguió adelante porque mantuvo sus ojos en el que es invisible. Así es como se llega ahí, así es como persistes, así es como creces en la madurez.
cuando tomas la decisión de hacer lo correcto, incluso cuando te apetezca no hacerlo. Porque en ti está la decisión, ¿sí? En ti está la decisión. Entonces, decides vivir una vida guiada por tu fe, en vez de seguir una vida guiada por la opinión de los demás que manipulan tus sentimientos. ¿Qué pasó, gallo? Ya cayó el aguinaldo, vamos a la cantina. Entonces así de que es que le prometí a mis hijos ir a cenar, estás por dentro, ¿no? Vamos a ir o no. Estás chepa atrás, gallo. Pues tú eres y estás así, ¿no? Y empiezas a jugar con tus sentimientos. No, pues es cierto, yo soy el gallo, ¿ah? Y ya después de 3 caguamas, mis hijos, ¿dónde me sacas yo? Mis hijos, iban a cenar y ya me gasté las caguamas. Así decidiste, nadie te obligó. Pero estás tomando esas malas decisiones porque sigues teniendo tu cabeza llena de lo que manipula tus sentimientos. Pero si comienzas a llenar tu cabeza de lo que va a fortalecer tu fe, te aseguro que vas a empezar a tomar mejores decisiones. Oye, gallo, y va a ir la de recursos humanos, me han dicho que te trae ganas y de veras, ¿cuándo dije eso? No, siempre tira que no, y el Dorote está guapetón y cómo me gustaría. ¿Cuándo? ¿En serio? Ya hasta te pavoneas, ¿no? En vez de decir, pues que se quede con las ganas porque en casa me está esperando mi esposa, mi amada, la mujer de mi juventud, la dueña de mi aguinaldo, ¿por qué no? ¿Sí o no? No inventes, gallo. ¿A poco le vas a decir que no a la de recursos humanos? A la de recursos humanos y a la de recursos inhumanos. Yo tengo esposa a la cual amo y me voy a mi casa y les recomendaría lo mismo. Chale. Y ya de ahí vas a ser el agachón. De ahí, sí, para ellos, pero para Dios vas a ser un hombre diligente que siempre serás bien decidido. Bien, vamos a continuar, amados hermanos. La fe genera un compromiso que es algo ya muy desgastado en la actualidad, ¿sí? La madurez es vivir tu vida en base a tus compromisos y no a tus sentimientos, y ese es el medio ambiente donde realmente crece tu fe. Comprométete con Dios. Hace 8 días, no en prédica, en diálogo aquí con la iglesia, hablaba de pacto. Tú has hecho un pacto con el Señor. Tú has hecho un pacto con el Señor. Esfuérzate por cumplirlo. Hiciste un pacto en discipularte. Has dejado de discipularte porque tu parentela no se levanta a tiempo. Déjalos, toma tu taxi. A veces no tengo para el taxi, comienza a hacerlo y Dios te va a proveer. Comienza a hacerlo. Comienza a vivir tu fe. Comienza a decir, ¿saben qué, familia? Si ustedes quieren ir al circo, a la posada, al museo, después del culto. Si no, vayan sin mí, porque yo pacté con el Señor discipularme. Yo pacté con mi Dios discipularme. Yo pacté con mi Dios crecer. Yo pacté con mi Señor servirle. ¿Sí? Así que el domingo todo lo que quieran planear después de las 2 de la tarde, si predican los hermanos, si predica el pastor Doroteo, después de las 5. Ya se espantaron, no, ya vamos a terminar. ¿Va? Sí. Pero no, todo se les ocurre en domingo. ¿Va? Se les ocurre correr un maratón en domingo. Se les ocurre ir a ver espectáculos en domingo. No estoy peleado con ello. Nunca les he dicho que no puedan hacerlo. ¿Pero por qué? En el tiempo de diezmo a Dios. En tiempo. ¿Sí? Ay, pastor, usted que nos quiere tener aquí. No, pues como si yo no tuviera cosas que hacer. Yo también quisiera estar en el circo, pero tengo que estar, pues soy el que predica, sino como. ¿Ah? Tu fe te va a ayudar a priorizar. Y lo que priorices en este plano te va a garantizar
el porvenir. Amén. Pero amados hermanos, estamos en Navidad, ¿sí o no? ¿Ah? Los hijos de Dios debemos celebrar Navidad, ¿sí o no? Sin miedo, claro que sí. Somos los que más debemos celebrar estas festividades, ¿sí? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo de que no? ¿Ah? Claro que sí, pero como Dios manda. Y la enseñanza, la introducción a la enseñanza, ¿verdad? Habla de ello. Vamos a ver lo que acabamos de platicar en un ejemplo de vida, y es el ejemplo de María. Sí, María, la madre de Jesús. Escuchemos bien, María, la madre de Jesús. María no es la madre de Dios. Para poder entender esto, tenemos que conocer la personalidad 100% hombre de Dios y la personalidad 100% Dios. ¿Sí? Hay que discipularse. Porque a veces echamos pleitos sin saber. Hay que discipularnos. Y tenemos que entender que María es la madre de Jesús, no la madre de Dios. Amén. Bien. Dice la palabra del Señor en Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bien, quienes conocen el capítulo, habla sobre la manifestación del ángel Gabriel a María para anunciarle que iba a dar a luz un hijo, al cual pondría por nombre Jesús. La Biblia dice Jesús. No nos empelotemos. Ya lo que represente después Jesús, Emanuel, Melquisedec, ¿verdad? Si otras versiones dicen de Emanuel, está bien, pero Reina Valera dice Jesús. Le pondrás por nombre Jesús, ¿verdad? Dice, del cual, dice, será, ¿verdad? Un hombre poderoso, y da descripciones. No le dice en ningún momento el cual es el Hijo de Dios. ¿Ok? Quiero que entendamos esta parte. No dice eso. Por eso, después en el crecimiento de Jesús, María tiene conflicto. María tiene conflicto. Vayamos a Lucas capítulo 1. Dice, versículo 31, dice, 30, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dice, no dice, y este es el Hijo del Altísimo. Quiero que aterricemos bien este punto. Dice, este será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. María pudo ver, imaginó en ese momento un trono, ¿verdad? Terrenal, una posesión física. ¿Por qué? Porque si María fue escogida por Dios para esta misión, María era una mujer de fe. María era una mujer involucrada en la palabra del Señor. Vamos a ver las circunstancias de su vida posterior en otro estudio. Por eso estoy aterrizando bien estos puntos, ¿verdad? ¿Sí? Y dice la palabra de Dios así, dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Sí? Como Saraí le dijo al ángel. ¿Qué le dijo Saraí al ángel? No me río. Lo que pasa es que te estás dando cuenta quién soy, te estás dando cuenta cuántos años tengo, sabes que soy estéril. ¿Cómo va a pasar esto? Lo mismo dijo Saraí al ángel. Son cuestiones razonables incluso en tu fe. ¿Sí? Pero el ángel le dice, respondió el ángel, recibió respuesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Algo muy interesante, amados hermanos. Es Antiguo Testamento. Perdón. Es el inicio del Nuevo Testamento, y es a las primeras mujeres, ¿verdad?, que se les alerta de la presencia del Espíritu Santo, porque de ahí es hasta el día del Pentecostés. ¿Sí? ¿Por qué?
porque no hubiera podido haber pasado como pasaron las cosas si no hubiera habido intervención divina. María tuvo que haber sido muerta a pedradas por haber concebido un hijo fuera del matrimonio. Esa era la pena. ¿Cómo iba a explicar María eso a sus familiares sin la intervención divina? ¿Ok? Cuando María se presenta delante de su tía, ¿verdad?, dice que Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Dice, wow, divina entre todas las mujeres. ¿Verdad? Y Elizabeth declara, porque en tu vientre llevas al Hijo de mi Señor. Es una revelación del Espíritu. Es Elizabeth la que entiende en el Espíritu Santo que es el Hijo de Dios. Y María así de que, no, pues está bien, pues gracias, no, porque he encontrado gracia. No entendió la declaración de Elizabeth. ¿Va? Pero ese no es el punto. ¿Qué tiene que ver con nuestra introducción? María obedece. María obedece. María, a pesar de saber que le podía ocasionar la muerte, sí. Vamos a ver cómo dice en la Escritura, dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sí? Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sí? Hemos leído versículos sobre el nacimiento de Jesús tantas veces y son tan familiares que pocas veces nos pausamos para meditar sobre ellos. Pocas veces nos damos el tiempo de meditar. María fue una jovencita real, común y corriente, ¿sí? Pero parecía que nos olvidamos de que lo que estamos leyendo no es una leyenda, sino fue un suceso real que pasó a ella. Cuando el ángel se le presenta, nadie estaba esperando al Señor. Era un día ordinario, común y corriente. A lo mejor María estaba preparando para ir a hacer sus labores, para ir por agua al pozo, no lo sabemos. Era un día como cualquiera, ¿sí? Cuando de repente un ángel la intercepta en su vida. Un ángel intercepta en su vida. No fue algo rutinario. Y no fue algo rutinario porque la propia palabra en el versículo 29 dice que María se turbó. No dice que se espantó, se turbó. ¿Sí? ¿Y por qué dice que se espantó? Porque ella tiene una comunión con el Señor. Pero si se turba de lo que le está manifestando el ángel, ¿sí? Imagínense uno de nosotros trabajando lo que normalmente hacemos, cuando de repente un ser espiritual se presenta delante de ti y te dice: salve, muy favorecida. ¿Qué pasó? No asustes que soy cardíaco, ¿no? ¿Ah? Se turba María. No lo esperaba. No lo esperaba, ¿sí? Dice: el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Eso le dice el ángel. ¿Qué emociones crees que tendrías si fueses tú María? ¿Verdad? Si no estás fortalecido en tu fe, sales corriendo. Si no tienes comunión con el Señor, sales huyendo. Pero si tienes relación con Dios, pues sí te sacas de onda, pero dices: heme aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Ah? Me preguntas, ¿María sintió miedo? Posiblemente pudo haber estado confundida. Claro que sí, como tú y yo. ¿Ah? Hemos muchas veces oído lo de Tomás y lo critican, ¿no? Ay, el Tomás, no reconoció al Señor. Tú y yo no lo hubiéramos hecho. Esa es una realidad. También hubiéramos querido meter los dedos. Ya, bajémosle 2 rayas a nuestra espiritualidad. Que no, yo a la primera hubiera ido corriendo a los pies de mi Señor. ¡Ja! Si es así, ¿por qué no obedecemos? Si es así, ¿por qué seguimos de truanes? ¿Por qué seguimos de pillines? ¿Ah? Si andas de pillín es porque no crees que el Señor está caminando a tu lado, o te estás asegurando de que así no sea. Porque si de lo contrario dice el Señor que Él caminará contigo el resto de tus días, debes saber que Dios va contigo cuando te quedas los cambios. Debes saber que Dios va contigo cuando mientes. Debes saber que Dios va contigo cuando le gritas a tu esposa. Debes saber que Dios está contigo cuando eres rebelde contra tu esposo. Sí, también para las espositas hay, no se crean. ¿Ah? Porque dice que Él caminará contigo el resto de tus días.
¿Sí o no? 10 minutos. ¿Me quedan 10 minutos? Y me faltan como 4 hojas. Este reloj está mal, apenas va a ser la 1 aquí. Me engañaron vilmente. Vamos a adelantar los 10 minutos, ¿verdad? Rápidamente, aunque ella era una jovencita, no huyó del ángel, sino que tuvo el coraje de esperar lo que él tenía que decir y lo que dijo. Humanamente fue absurdo lo que el Señor le dijo. Dice: he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Una virgen soltera dará a luz a un bebé antes de conocer a un varón. Era absurdo lo que el ángel le estaba diciendo. ¿Ah? ¿Qué pensarías tú si el ángel te lo hubiera dicho a ti? ¿Ah? ¿Por qué? Porque así pasa cuando el Señor se te presenta y te dice: hey, quiero hacer una cosa, algo grande contigo. Ay, no, Señor, ya neta, no juegues con mis sentimientos. Yo ni voy a la iglesia. Por eso quiero hacer algo contigo, ya congrégate. Por eso estoy aquí, para decirte que quiero hacer algo grande contigo. Ay, Señor, ay, no, ya no, en serio, todos los cultos me duermo. Por eso, ya despiértate, porque quiero hacer algo grande contigo. ¿Sí? Por eso dice la palabra del Señor: despiértate tú que duermes, porque quiero hacer algo grande contigo. Quiero llevarte a donde nadie más podrá llevarte. ¿Sí? Y a lo mejor vas a tener dudas, hermano. A lo mejor entra la duda razonable del cómo, cuándo y dónde. ¿Sí? Reflexionemos sobre esto. En los tiempos en que María vivió, a diferencia de hoy, no era aceptable que una doncella saliera embarazada. La pena en esa época era de muerte. ¿Cómo iba a explicar esto a sus familiares, a sus vecinos, sin intervención divina? ¿Crees que le iban a creer? El propio José es el primero que lo hubiera sacado para que le hubieran dado muerte. Entonces ahí también el Espíritu Santo obró sobre José. Y les aseguro que también se quebró la fe de José. Dice: ok, voy a tener un hijo que viene de parte de Dios, ¿verdad? Y a lo mejor José dice: bueno, Señor, ¿y cuándo empiezan a construir el castillo, el palacio donde van a ser tu hijo? Porque es el Hijo de Dios. No, sal corriendo porque te van a perseguir. ¿Cómo qué? ¿Y yo qué hice? Ándale, corre porque van a querer matar a ese niño. A ver, espérame, pues no es que tu hijo, ¿por qué vas a permitir que lo maten? Porque así lo digo yo. Sal corriendo. Y sale José, la trepa a un burro. No la manda en avión, no la manda en autobús, no, la manda en un burro. Y salen corriendo de ahí. Y José dice: bueno, a lo mejor donde llego, ya me van a estar esperando todos los sirvientes para el hijo del rey. No lleguen, no, aquí no hay lugar, no, llégale, no hay vaca, no. Pues allá atrás donde están las vacas, los puercos, ahí si quieres tener a tu hijo. A lo mejor va José, mete a María con el burro y se apunta a la luz y dice: ahorita vengo, María, espérame tantito. Y sale José y mira al cielo y dice: me hiciste creer que era obra de tu Espíritu Santo y que no soy un venado. Me hiciste creer que era obra de tu Espíritu Santo y que viene un ser que iba a ser llamado Todopoderoso y van a ser entre bueyes, vacas y becerros. ¿Por qué, Señor? ¿Y cómo dice la fe? Porque lo digo yo. Y al escuchar esa voz, José ha hecho: enter. Y se mete: órale, mujer, porque aquí es aquí. El plan de Dios es aquí. El plan de Dios es así. Y con Él todo va a estar bien. Y entra María en labores de parto. Y llegan los pastores y llegan los magos a brindarle tributo al Rey de Reyes. Aleluya, gloria a Dios. Porque así debía ser. El hombre quería matarlo, no lo logró. Y nace nuestro Señor, ¿sí?
El Señor elige a María para dar a luz al Salvador del mundo. María tuvo que haber sido una mujer excepcional, una vida digna, dedicada. Y su respuesta lo determina. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántos de nosotros seguimos diciendo al Señor: ¿y por qué yo? Mejor que sufra Él. Él está más entregado a ti, Señor. Señor, todos los rayos que vengan para mí, lánzalos al pastor, porque para eso es pastor. Y está preparado para eso y más. Señor dice que lleva 3 preinfartos, aguanta otros 5, manda de los míos. No, llega un momento en decir: heme aquí. ¿Sí? Lo que todo hijo de Dios debería conocer sobre María, ¿verdad?, es saber que era una mujer de fe y que obedeció a su fe, y que esa fe no podría venir de la nada. Esa mujer tenía una relación con Dios, que dijo: adelante, sea como deba de ser. Voy a adelantarme porque se me termina el tiempo. María confía en que el plan de Dios era perfecto, ¿sí? Y no tenía razones para dudar en él. Esto habla de una relación de ella con Dios, ¿sí? Ella entendió que vivimos, nos movemos y existimos por Él. Y en su respuesta demuestra humildad frente a Dios, obediencia a Dios, que nos enseña que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Ella, todo lo que hacía en la iglesia, todo lo que escuchaba en la iglesia, se le presenta la oportunidad de ponerlo en acción, y lo hace. Adelante, Señor, hágase conforme a tu palabra. Y estoy seguro que cuando José acepta el reto, experimentaron todas las emociones conflictivas de cualquier situación que podría presentarse así en tu vida. Era una situación que cambiaría sus vidas radicalmente, ¿sí? Era una situación, ¿verdad?, que estaba fuera de su control, pero que los llevaba a depender total y absolutamente de la misericordia de Dios. Ahí viene otro tema de tu fe. Cuando tu fe no está firme, quieres seguir dependiendo de tu sapiencia, de tu conocimiento, de tus riquezas, de tus amigos, de tu compadre. Y eso siempre va a dejar a un lado a Dios. El hijo de Dios o aprende a depender de Dios, o siempre va a estar naufragando el resto de sus vidas. María tampoco estuvo exenta del dolor por obedecer a Dios. En su embarazo tuvieron que salir corriendo de ahí porque querían matar a su hijo. En su crecimiento tuvo que soportar cómo le negaron, tuvo que soportar cómo le rechazaron, tuvo que ver cómo a su hijo era latillado, maltratado, humillado y vejado, sin haber hecho nada malo. Tuvo que ver cómo su hijo fue crucificado como vil ladrón, como vil asesino, sin haber hecho nada malo. Esa madre padeció los sufrimientos de haber obedecido a Dios. Y a lo mejor María pudo haber dicho: Señor, ¿para esto me hiciste tener un hijo? ¿Para verlo cómo es golpeado, humillado, negado, rechazado y crucificado como vil delincuente? Pero después se acordó cuando ella misma confesó: hágase tu voluntad, hágase tu palabra en mí. Y hoy los hijos de Dios no queremos sufrir nada. Y no estoy diciendo que te tenga que pasar eso para ser bendecido,
Te estoy diciendo que si no aceptas esto, no puedes ser bendecido. Despierta, iglesia. Si no aceptas el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por ti, por tus pecados, no podrás ser bendecido. Y siempre te va a complicar obedecer. Siempre te va a complicar obedecer. Él en la cruz dijo: hey, todo lo que estos hicieron está pagado, borrón y cuenta nueva, porque ahora serán llamados hijos de luz, porque en ellos me he complacido y por ellos he dado mi vida. Quiero terminar, amados hermanos, con un poema escrito por Louis Haskins en 1908. A mitad de semana un amigo me preguntó que si había visto ya la película de Gladiador 2. Le dije sí. Me preguntó que cómo me había parecido. Le digo, buena, palomera, pero me quedó a deber. Esperaba un final un poco más, que diera lugar hasta para una tercera parte. A lo mejor pido mucho. Pero él me habló del poema que ahí dicen, de uno de los libros, creo que de Aristóteles, algo así. Y habla sobre que el camino al infierno está abierto y no sé qué tantas cosas. Y al parecer impresionó mucho su vida. Yo voy a hablar de este poema, una fracción. Este poema, posteriormente, en un discurso, el rey Jorge IV lo usa en el año 1939, en el año que se desata la Segunda Guerra Mundial. Y el rey Jorge toma esta porción de este poema que dice así: yo dije al hombre que guardaba la puerta de mi vida, dame una luz para que pueda caminar con seguridad hacia lo desconocido. Y él me dijo: entra en las tinieblas y pon tu mano en la mano de Dios. Esto será para ti más útil que una luz y más seguro que un camino familiar. Entonces me puse en camino y al encontrar la mano de Dios, marché alegre al corazón de la noche. El Señor dice: regocíjense. Y vuelve a repetir, les vuelvo a repetir: regocíjense, porque los que han sembrado con lágrimas prontamente cosecharán con alegría y vendrán con sus gavillas llenas. Pero necesitas obedecer. Los hijos de Dios tenemos motivo para celebrar la Navidad, como Dios manda, y eso no estoy diciendo que no hagas romeritos, ponchecito, que convivas. Pero lo más importante es que reflexionemos. Son tiempos de reflexión, pero sobre todo de mucha oración. Necesitamos orar. Y en esta mañana, amados hermanos, mi oración es que, aunque nuestros tiempos sean diferentes, aunque las peticiones del Señor también son diferentes, nosotros podamos caminar con obediencia, agarrados de la mano de nuestro Señor, y con una fe segura en que Él hará su plan perfecto a través de nosotros. Tienes que pensar qué estás haciendo con tu fe y analizar los resultados que estás obteniendo. Y si no hay resultados, no te canses, simplemente reorienta, reflexiona si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo correctamente, si estás obedeciendo sin titubear. Y déjame decirte, amado oyente, que el Señor te va a sorprender. Niño santo nos es nacido, y hoy Él se manifiesta en cada uno de los corazones aquí presentes. Haz que así sea, porque la recompensa cerca está. Dios les bendice, amados hermanos, Dios les guarde, y espero que esta palabra pueda ser de edificación en su crecimiento espiritual con el Señor.